¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a comenzar el día de hoy con la sesión en este módulo 4. Así que espero que ya se esté escuchando bien. Vamos a preparar aquí y comencemos. Módulo 4. Estrategia administrativa. ¿Cómo vamos a administrar la empresa? ¿Cómo vas a administrar tu empresa? Y aquí quiero hacer primero un punto importante que es la administración. Muchas veces no sabemos a qué nos referimos con administración. De hecho, es una palabra yo creo muy utilizada, sobre todo en el ámbito de negocios. La administración la escuchamos en todos lados, pero a veces no sabemos o no sabemos con exactitud qué es administrar o a qué nos referimos con administrar. Y yo incluso le he preguntado a algunas personas que estudian o que estudiaron administración, que son administradores, los famosos administradores de empresas, y les he hecho esta pregunta, les digo, bueno, ¿qué es administrar o cómo me podrías resumir en una frase o en una palabra o en una breve descripción qué es lo que tú haces, cómo administras? Y no me han sabido responder. Incluso a ellos les cuesta trabajo a veces definir qué es la administración. Y bueno, eso no tiene nada de malo, no quiere decir que si no sepas definirlo no puedas implementarlo, para nada. Pero siempre creo yo que es importante partir pues de una definición clara, de entender a qué nos referimos con este tipo de términos, con este tipo de supuestos, para saber entonces cómo los podemos implementar de una mejor manera en nuestra organización. Entonces, ¿cómo vamos a administrar la empresa? Esa es nuestra estrategia administrativa, cómo nos vamos a administrar, ya sea nosotros y a nuestro personal y nuestros recursos y a los proveedores, toda la operación de la empresa, cómo la vamos a administrar. Habiendo dicho eso, ¿cuál es la definición tal cual de una prácticamente definición de diccionario? La administración es la encargada de planificar, organizar, dirigir y controlar. ¿Ok? Entonces, planificación entra en la administración, organización entra en la administración, dirección entra en la administración y finalmente control. ¿Control de qué? ¿O planificación de qué? ¿O dirección de qué? Pues de los recursos. Y con recursos nos referimos a los recursos humanos, es decir, todo nuestro personal, todos nuestros colaboradores, pero también nos referimos a los recursos financieros, es decir, todo el dinero, ¿no? Finanzas, los números. Y con recursos también nos referimos a los materiales. Pueden ser materiales técnicos, pueden ser tecnológicos, pueden ser equipos, pueden ser instalaciones, todo tipo de materiales. Por supuesto, aquí también nos referimos a la tecnología, desde software y todo el tipo de instrumentos o aparatos que vayamos a requerir. Y por supuesto el conocimiento, ¿no? La administración de ese conocimiento. Yo no sé cuál sea tu historial, no sé si vengas de un área de negocios, vengas de un área ingenieril, vengas de un área más de humanidades o lo que sea. Y por eso es que creo que es pertinente hacer este tipo de aclaraciones para que todos estemos en la misma sintonía y podamos colocarnos en la misma página. Ahora, la finalidad de todo este tema administrativo pues es poder tomar el mayor beneficio posible, ¿no? O sea, poder beneficiarnos lo más posible, ya sea de las personas, ya sea de los recursos, de los materiales, de las finanzas, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, una de las funcionalidades de la administración pues es poder tener ese beneficio, obtener ese beneficio o obtener esa ganancia lo más posible. ¿Ok? Así que habiendo dicho eso, vamos a comenzar con el primer episodio. ¿Cómo es una empresa exitosa? ¿A qué nos referimos con una empresa exitosa? Todos nosotros queremos una empresa exitosa, me queda claro, pero ¿qué es una empresa exitosa? Y aquí nuevamente yo quiero partir de una definición general, pero muy importante para esclarecer y para entender a qué nos referimos con una empresa exitosa. Una empresa exitosa es aquella que encuentra y retiene clientes de manera rentable mejor que otros. Una empresa que encuentra y retiene clientes de manera rentable mejor que otros. Puede ser una definición muy sencilla, pero guarda en ella una gran profundidad. Primero, ¿cómo encontramos clientes? Y aquí es donde muchas empresas sufren porque no tienen desarrollado una estrategia para encontrar clientes de manera continua. Y una vez que los encuentras, ¿cómo le haces para retenerlos? Y una vez que los retienes, pues ¿cómo le haces para que esa operación de encontrar y retener a tus clientes sea una operación rentable, sea una operación que te deje beneficio económico? Y aquí les quiero poner un ejemplo de una empresa que estaba en el sector industrial y tenía pues increíbles productos, tenía muy buena calidad en la mercancía que comercializaba. Sin embargo, ellos no tenían una estrategia adecuada para conseguir clientes, por lo tanto, no sirve de nada. Si no tienes una estrategia para adquirir a los clientes, pues no te sirve de nada tener el buen producto, porque nunca vas a podérselo ofrecer
a la empresa. Entonces creo que esta parte es muy sencilla, muy fácil de entender, pero aún así hay veces que por la operación de la empresa, que por el día a día se nos olvida, no le dedicamos el tiempo suficiente para estar en búsqueda constante de los famosos prospectos. Estar prospectando todo el tiempo para encontrar posibles clientes y después esos clientes convertirlos, o más bien esos prospectos convertirlos en clientes y posteriormente poderlos retener. Y con retener también quiero hacer un ejemplo muy especial porque en una ocasión platicando con un emprendedor que era su segundo emprendimiento, y estábamos platicando sobre el tema de las empresas y del valor que ofrecen al mercado, a las personas, y cómo le puedes hacer para conseguir o para retener clientes más rápidamente, sobre todo para encontrar clientes. Entonces, pues va mucho en función de tu mercado, de tu nicho, etcétera, pero ahí entra una parte muy interesante que es el precio. Cuánto cuesta tu producto puede determinar en qué medida te encuentran o en qué medida no te encuentran, o más que te encuentran, que te consuman. Vamos a decir que los productos más baratos, entre más barato seas, pues es más fácil que te adquieran. Es más fácil que una persona compre tu producto si eres más barato. O por lo menos eso es lo que nos dice una teoría muy general, ¿no? Sin mucha profundidad. Por supuesto que más adelante vamos a ver que no necesariamente tiene que ser así. El precio no necesariamente determina que te compren o que no te compren. Hay muchísimos otros factores que también influyen en la decisión. Pero vamos a decir que apostamos por una estrategia, y quiero hacer hincapié en esto porque a veces es la estrategia que siguen muchas personas o que siguen muchas empresas. Una estrategia de vender barato. Y a veces sí funciona, no digo que no, pero yo no la recomiendo y hay muchas razones por las cuales no lo hago, por las cuales no lo recomiendo, que más adelante te compartiré algunas. Pero una de ellas es porque imaginemos qué pasa con este supuesto. Tú quieres vender más barato, baja los precios de tus productos, dejas de ganar, dejas de tener beneficio, por lo tanto tu empresa se va a ver perjudicada, pero adquieres clientes, ¿ok? ¿Cuánto es lo más barato que puedes bajar tus precios? Lo más barato que puedes bajar tus precios es cero, en teoría, ¿no? En teoría es cero y venderte gratis. Venderte gratis, que incluso hay modelos de negocio que inician así, inician vendiéndose gratis o inician con planes de pago gratis para que los pruebes y ya después te puedan vender el producto o algún producto más completo. Pero no nomás es eso. La realidad es que ¿qué pasa si te vas más abajo de cero? Es decir, a los números negativos, a menos 100, menos 200, menos 300, y a veces te preguntas, oye, ¿cómo puede ser eso posible? Bueno, eso es posible cuando pagas porque te compren. Literalmente cuando pagas porque te compren. Y uno diría, ¿quién estaría dispuesto a pagar porque compren tus productos o servicios? Pues la realidad es que hay muchas empresas que lo hacen. Y en el caso particular, para los que viven en México, probablemente lo han visto, y en casi en cualquier parte del mundo, con las famosas empresas que entraron a competir con el sector de transporte, ¿no? Los famosos Uber, los famosos Didi, los famosos, bueno, tengo entendido que hay más de 400 o 500 plataformas en las principales ciudades, así que es muy seguro que tú las conozcas en tu país o en tu ciudad. ¿Qué hicieron muchas de esas empresas? Y es una práctica muy común en Silicon Valley y en empresas de tecnología, que te pagan porque los uses. Literalmente te regalan 100, 200 pesos o 10 o 15 dólares o 20 dólares o 50 dólares para tu primera compra o para tu primer pedido, o si refieres a un amigo, si refieres a una persona. Ellos te están pagando. Se fueron más abajo de cero. No nomás venden su producto gratis, sino que pagan a las personas porque los compren. A mí me acaba de llegar hace rato también una notificación de una empresa que se dedica al sector alimenticio y me regalan una botella de vino en mi primera compra. O sea, a ellos les está costando adquirirme. Ya después vamos a ver cómo funciona esta estrategia, pero te lo comento por lo siguiente. Si tú pagas por conseguir clientes, es más probable que obtengas clientes, o por lo menos eso es lo que nos dice la teoría. Pero aquí, en esta definición de una empresa exitosa, es aquella que encuentra clientes, lo retiene de una manera rentable. Y esto es la diferencia entre el cielo y el mar, porque muchas empresas, lamentablemente, y sobre todo en el sector tecnológico, se quedan pagando porque les compran, se quedan pagando para conseguir clientes, y una de las mayores desventajas que yo le veo a esto es que nunca logras validar tu propuesta de valor, nunca logras validar si las personas que te compran
te están comprando porque realmente valoran tu producto, valoran tu servicio o solo porque les está regalando dinero. Entonces, esta curva de aprendizaje te puede llevar mucho tiempo y aparte te puede costar mucho dinero. A veces funciona, pero a veces no. Y cuando es una empresa de reciente creación que no tiene los recursos financieros para poder estar financiando todo esto, pues definitivamente cuesta mucho más trabajo. Así que te lo comento esto para que tú lo aterrices, esto que te acabo de comentar, en tu organización y cómo puedes encontrar, retener clientes de manera rentable. ¿Cómo puedes hacer para retenerlos y de una manera rentable? Porque lo que estamos buscando aquí no nomás es conseguir clientes, ni retenerlos. Si les seguimos regalando dinero, por supuesto que los vamos a retener, pero lo que queremos hacer es de manera rentable, de manera sustentable. Así que te invito a que comiences a tomar apuntes en tu libreta porque los vamos a necesitar al final de la sesión, al final del módulo, en la práctica. Así que habiendo dicho esto, vamos a pasar a la siguiente sección. La sección con fines de mercado. Esta sección es el manual operativo diseñado con fines de mercado. ¿Y a qué nos referimos con fines de mercado? Bueno, eso es justo lo que te quiero explicar. Es decir, y te lo leo aquí literalmente para que vayamos entendiendo, ¿qué tiene que hacer tu empresa para servir al cliente y que nos prefiera sobre cualquier otra alternativa? ¿Cómo le hacemos para que se casen con nosotros? Básicamente, esa podría ser la palabra. ¿Cómo lo podemos hacer para que el cliente se case con nosotros? Y no es lo que tú quieras, sino lo que quiere el cliente. Aquí todo lo que tú pienses, todo lo que tú quieras no tiene mucha relevancia. Aquí los ojos se concentran 100% en el cliente, en qué es lo que está buscando, en cómo quiere ser atendido, en cómo quiere que sea la experiencia. Y tú volcas toda tu estrategia administrativa, en cómo puedes satisfacer esa necesidad del cliente, una necesidad percibida en cuanto al mercado, en cuanto a cómo queremos diseñar o cómo queremos que sea esa experiencia del cliente. Y eso es parte de lo que nosotros vamos a ver en esta estrategia administrativa, porque lo que queremos, acuérdate, el eje rector de toda esta parte es cómo encontramos y retenemos clientes de manera rentable. ¿Ok? Esa es la guía que nos va a estar, que vamos a estar siguiendo durante todo este módulo administrativo. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Vamos a poner un ejemplo aquí de hoteles. Si tú tienes un hotel, ¿cómo atiendes a los clientes en recepción? ¿Ok? ¿Cómo tienes las camas? ¿Cómo arreglas el cuarto? ¿Cómo preparas la comida? ¿Cómo distribuyes la comida en el restaurante? Etcétera. ¿Cómo haces todas tus operaciones o todos tus procesos para que dentro del restaurante dentro del hotel logres encontrar o retener a tus clientes? Si ya tienes a los clientes, ¿cómo le haces para retenerlos? Para que te prefieran, para que vuelvan a ti, para que te vuelvan a comprar, para que te manden referidos, para que te recomienden. Y aquí probablemente te ha tocado cuando llegues a algún restaurante, algún hotel más bien, el restaurante también podría ser, pero sobre todo en los hoteles, en la famosa recepción, en el lobby de los hoteles, una práctica muy al inicio, pues era la práctica más simple, ¿no? Atender a las personas y llegabas, tenían una computadora o tenían a la persona que recibía a los huéspedes para asignarle la habitación, para cobrar o para facturar y para entregarle las llaves de su habitación. Eso era lo más común. Sin embargo, conforme fue avanzando fueron pasando diferentes etapas, se dieron cuenta que ellos tenían mucha área de oportunidad, podían mejorar la experiencia de los clientes y una forma de mejorar la experiencia pues era a través de una mejor atención por parte de las personas que estaban encargadas, ¿no? Entonces empezamos a ver esas personas que estaban ya más preparadas, que llegabas y te saludaban, te decían, ¿qué tal? Buenos días, te hablaban por tu nombre, te hablaban incluso por tu nombre y apellido y te ofrecían algunas de las amenidades del hotel, es decir, eran personas que estaban más capacitadas. Sin embargo, conforme fue avanzando y fue evolucionando toda esta parte del servicio, ¿cómo le hacemos para retener a estos clientes, para cautivarlos? Y de repente te empezaron a ofrecer también algunos productos, ¿no? Desde que te ofrecían agua, por ejemplo. Había agua en el lobby para que tú llegaras y pudieras tomar un vaso de agua cuando anduvieras sediento. Y después esto fue avanzando, de repente ya también te ofrecían algunos otros productos, te ofrecían fruta, por ejemplo, te ofrecían algunas de las frutas de temporada o de las frutas más comunes para que tú en la mañana que llegabas, si no habías desayunado
o si tenías hambre, pues pudieras agarrar alguno de estos productos. Y esto ya digamos que fue otro nivel. Y esto siguió avanzando, siguió evolucionando. Hoy la experiencia en los hoteles, sobre todo los hoteles de primera clase o los hoteles más internacionales, pues tratan de brindar una experiencia lo mejor posible para sus huéspedes. Incluso últimamente empieza a haber una tendencia con estos planes alimenticios. Por ejemplo, la gente que sigue una dieta cetogénica o una dieta baja en azúcares, baja en carbohidratos, de repente hay hoteles que ya te empiezan a ofrecer no nomás la fruta, porque la fruta en términos generales contiene mucho azúcar, entonces te empiezan a ofrecer una serie de productos bajos en azúcar o bajos en carbohidratos para que tú, si estás en alguno de esos regímenes, pues puedas adquirir productos, puedas comer algún pan, alguna galleta, pero baja en carbohidratos o cero carbohidratos e incluso cero azúcar. Así que eso es un poco de la evolución de la tendencia y todo va enfocado a cómo le hacemos para encontrar y retener a nuestros clientes, para que una vez que el cliente llegue con nosotros, se case con nosotros, nos prefiera, nos recomiende y nos vuelva a comprar o nos vuelva a consumir. ¿Y cómo lo hacemos? Pues simplemente es una lista de cosas por hacer. Una lista de cosas para que no se nos pase nada. Y aquí uno de los ejemplos que yo siempre pongo, pues es, o más bien una de las prácticas que tú puedes hacer, que es muy sencilla pero muy poderosa. Hagas una lista y te invito a que lo vayas haciendo ahora mismo. Toma tu libreta de apuntes y comienza a hacer una lista de cuáles son los diferentes puntos de contacto que tú tienes con tus clientes. Si tienes un hotel, si tienes un restaurante, si tienes una oficina, si tienes una tienda de venta en línea de comercio electrónico, vayas marcando cuáles son los diferentes puntos de contacto, tal vez cuando llegan a tus instalaciones o tal vez cuando te hablan por teléfono, tal vez cuando te mandan un correo electrónico, te mandan un WhatsApp, te mandan algún mensaje, se ponen en contacto contigo por las redes sociales. Todos y cada uno de los contactos que tú puedas tener, por ejemplo en el caso del hotel, siguiendo con esa misma línea, pues cuando llegan a la recepción o cuando marcan para hacer una reservación, cuando llegan a que les entregue la llave o cuando hacen la salida del hotel o cuando llegan al cuarto, cuando llegan a la habitación o cuando interactúan en el restaurante, cuando interactúan con el elevador. Todo este tipo de puntos son puntos de contacto donde el cliente está en contacto con tu empresa, el cliente está en contacto con tu marca y en ese momento, en ese punto de contacto, ¿qué puedes hacer tú para satisfacer a ese cliente, para impresionar a ese cliente, para deleitar a ese cliente? Y recuerda la línea que estamos siguiendo, cómo podemos retener a estos clientes, cómo podemos hacer que nos prefieran. Y siguiendo esta misma línea del hotel, imagínate cuando llegan a la recepción, ¿qué puedes hacer tú en la recepción para mejorar la experiencia del cliente? Y ya lo veíamos hace un momento, pues puedes ofrecerles agua, puedes ofrecerles fruta, puedes ofrecerles diferentes tipos de comida, como la comida baja en azúcar, baja en carbohidratos, que una persona que sigue ese régimen alimenticio y encuentra ahí ese tipo de productos, pues evidentemente se va a sorprender o evidentemente va a ser un agrado para él o para ella encontrar ese tipo de soluciones en tu hotel. ¿Qué puedes hacer cuando entran a la habitación? ¿Qué puedes hacer cuando se suben al elevador? ¿De qué manera puedes dejar un mensaje? Puedes mandarles una señal cuando van al restaurante, cuando están pidiendo la comida, si piden la comida en el restaurante o si piden el servicio cuarto, todos y cada uno de estos puntos de contacto. ¿Qué puedes hacer para en tu organización deleitar a este tipo de clientes, para hacer que vuelvan contigo, para retenerlos? Así que te lo dejo de tarea, por favor haz una lista porque más adelante la vamos a ir trabajando para seguirla desarrollando. La clave está en fijarnos en los pequeños detalles que hacen la diferencia. Es increíble la manera en la que los pequeños detalles pueden hacer una gran diferencia en tu organización, una gran diferencia en el servicio al cliente. Y conforme vayamos avanzando en este módulo, te voy a ir mostrando diferentes ejemplos de cómo esto se puede implementar en la práctica. Pero lo más importante es que tú identifiques primero los puntos de contacto durante el camino del cliente, cuando un cliente se pone en contacto contigo, cuando un cliente te llama, y cómo puedes deleitarlos en cada uno de esos puntos de contacto con los pequeños detalles, ¿ok? Hay un libro muy famoso que se llama Las pequeñas grandes cosas de Tom Peters, y me acuerdo que yo leí ese libro por casualidad, porque en realidad me lo regalaron, yo no lo busqué, ni siquiera lo conocía, pero la persona que me lo regaló me dijo: Miguel, te regalo este libro, yo creo que te va a gustar mucho.
Dije, bueno, pues vamos a, a darle una leída, vamos a darle una repasada. Y Tom Peters habla en ese libro sobre 163 trucos para conseguir la excelencia. Y todos los trucos están enfocados en los detalles. De hecho, me gusta, bueno, me llamó mucho la atención el primer capítulo con el que arranca porque literalmente te dice que el secreto está en los baños. Pero ¿cómo los baños? Y bueno, ahí pone, si mal no recuerdo, un ejemplo de una gasolinera o de una tienda y dice que muchas veces las personas no se fijan por ejemplo en una gasolinera en cuanto a la atención de las personas o en un restaurante, en la comida y la atención a las personas, pero a veces dejas o das por sentado algunos otros servicios que son importantísimos, por ejemplo, los baños, unos baños limpios, unos baños que funcionen bien las llaves, que el agua esté templada, que tengan la temperatura correcta, que tengan servilletas para secarte las manos y que tengan unos buenos espejos, que tengan una buena iluminación, porque cuando tú llegas a un restaurante y si el restaurante está impecable, pero los baños no son los adecuados, tú ya te vas a llevar un mal sabor de boca de ese restaurante. En cambio, si llegas a un lugar que tiene un buen servicio, tiene un buen producto, tiene una buena experiencia y además los baños te sorprenden, entonces tú prácticamente comienzas a idealizar ese lugar y te llevas una experiencia de excelencia. Entonces, esos son el tipo de detalles a los que se refiere y esos son el tipo de detalles que nosotros debemos de buscar y de encontrar en nuestra organización para saber cómo podemos mejorarlos o cómo podemos pulirlos y hacer que esa experiencia sea una experiencia inolvidable. Y en ese sentido te quiero dar un ejemplo de una empresa, una organización que hace justamente esto y que seguramente tú vas a conocer o te vas a sentir identificado. Mira, este es el ejemplo de una empresa que hace justamente o ejemplifica muy bien todo eso que estamos platicando. ¿Cómo podemos hacer para centrarnos en los detalles, para que los detalles sean nuestra diferencia y hacer de los detalles nuestra estrategia de administración, hacer de los detalles nuestra diferenciación, ¿ok? Nuestra experiencia con el cliente? Este hotel es un hotel, tal vez algunos de ustedes ya lo conozcan o tal vez ya se les hizo familiar. Es un hotel de una marca muy reconocida a nivel internacional y es una marca reconocida por la calidad de los hoteles, pero sobre todo por la calidad en el servicio. Un hotel destinado para políticos, para actores, para personas famosas y que es muy concurrido en todo el mundo por ese tipo de personas, celebridades, precisamente por la increíble atención y el increíble servicio que prestan a sus huéspedes. Estoy hablando del Hotel Four Seasons Resort and Club, que probablemente muchos de ustedes ya con el simple hecho de ver la imagen se pudieron dar cuenta. Bueno, pues este hotel está enfocado justamente en eso y yo recuerdo que en una ocasión platicando con un empresario justamente, ya era un empresario que prácticamente me dobla la edad, andaba cerca de los 60 años y platicábamos sobre los hoteles. Él no está en el sector hotelero, pero platicábamos sobre cuál es la funcionalidad o una de las principales funciones de un hotel. Y bueno, pues puede tener muchísimas funcionalidades, ¿no? Hay muchísimas razones por las cuales una persona puede buscar uno u otro hotel. En mi caso, por ejemplo, yo creo que una de las principales puede ser la ubicación, porque es algo que siempre es importante. Pero él tenía un punto de vista muy diferente. Él tenía un punto de vista diciendo que lo más importante en los hoteles era que te invitara al descanso. A mí me llamó mucho la atención porque yo nunca lo había pensado así, pero él me dijo que lo más importante para él era que el hotel, que la habitación te invitara al descanso. Y ya un tiempo después, cuando yo me metí un poco más al sector hotelero, a estudiarlo, a ver cómo es que manejan sus estrategias, me di cuenta que efectivamente los grandes hoteles tienen muy bien identificada esta necesidad del mercado, de los diferentes segmentos. Cuando eres un ejecutivo que estás de viaje o cuando eres una familia que está de viaje, probablemente estás gran parte del día fuera del hotel y cuando llegas al hotel lo que quieres es descanso. Lo que quieres es descansar, olvidarte de las actividades o olvidarte del ajetreo del día a día y poder dormir, poder descansar y poder estar listo para el siguiente día. Entonces, en ese sentido, este hotel ha hecho una serie de actividades muy interesantes para
enfocarse en esta actividad clave que tienen las personas, que es el descanso. Y para ello, fíjense la manera en la que ellos lo han abordado. Ellos lo han abordado de la siguiente forma. No se refieren a las habitaciones como simples habitaciones, no se refieren como recámaras o como cuartos, sino que se refieren a las habitaciones como templo del descanso. Esa es la manera en la que ellos describen las habitaciones, es el templo del descanso. Imagina cómo puede cambiar en ti o en cualquier persona, por lo menos en mí, la percepción de una habitación cualquiera a un cuarto, o cuando tú le llamas templo del descanso. Cuando tú le llamas templo del descanso, pues definitivamente pone el foco en el descanso. Y si es un templo, pues quiere decir que es algo muy importante para descansar, es algo que debemos de cuidar. ¿Y cómo le hacemos para que cada habitación se convierta efectivamente en un templo del descanso? Pues influyen muchísimas cosas como la iluminación, como la temperatura, como la distribución, como la arquitectura, como el diseño de interiores, los colores, etcétera, etcétera. Pero hay un tema muy fundamental, y es el que quiero abordar en este momento, y es la manera en la que ellos tienen las camas. Ellos tienen todo un ritual, y las personas que arreglan las recámaras tienen todo un ritual por el que tienen que pasar una serie de capacitaciones para saber cómo preparar una cama, cómo tender una cama. Y se dice que las personas, ya cuando tienen mucha experiencia, porque al principio les puede llevar 10, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos incluso, entender una cama por todo el ritual que tienen que hacer. Y quizá hay algunas de las personas con más experiencia lo pueden hacer hasta en 7 minutos. Yo no sé qué puedas pensar tú. La primera vez yo pensé que 7 minutos era relativamente corto, pero la realidad es que 7 minutos exclusivamente para tender una cama, cuando ya tienes mucha habilidad, es un tiempo bastante largo. Y si no, yo te invito a que tomes el tiempo de 7 minutos para que te des cuenta o te vuelvas consciente de cuánto es esto. Y la verdad es que es bastante como para simplemente tender una cama. Pero es bastante tiempo porque requiere seguir toda una serie de normas, toda una serie de rituales para hacerlo, y no nomás tender una cama, sino para hacerlo de la manera adecuada. ¿Cómo lo tienen que hacer? Primero, uno de los primeros rituales, y te lo voy a ir describiendo tal cual de cómo puede aparecer en uno de los manuales, tienen que ser sábanas que estén lavadas y planchadas. Entonces, aún porque la sábana sea nueva, tienen que lavarlas y plancharlas antes de poder estrenarlas y usarlas aún por primera vez. Ese es uno de los primeros requisitos. El segundo requisito es que tienen que ser 100% de algodón. Esto porque el algodón permite una mejor ventilación, una mejor forma para que se acomoden el colchón, etc. Así que esos son dos de los requisitos principales. No puede ser cualquier tipo de sábana, tiene que ser 100% de algodón, lavada y planchada antes de estrenarlas y poder utilizarlas. ¿Cuál es el primer paso? Primer paso, y aquí pueden ver una imagen de cómo lucen este tipo de habitaciones. Comenzar con la sábana de resorte. Ese es el primer paso. La sábana de resorte, que es la parte que va, algunos le llaman la sábana de cajón, la que cubre el colchón por completo. Después, dirección de pies a cabeza. No de cabezas a pies, sino de pies a cabeza. Esa es la manera en la que tienen que tenderla. ¿Por qué? Bueno, por una serie de razones que a continuación vamos a ver. Una vez que lo haces, tienes que pasar la mano para estirarla bien y eliminar cualquier pliegue. Y si se fijan ahí en esa imagen, que por cierto debe ser una imagen icónica, pues no hay absolutamente ningún pliegue. Eso es muy importante y aparece en los manuales, que no haya ningún pliegue. ¿Por qué? Porque eso es parte de lo que invita al descanso. Y finalmente, asegurar cada esquina bajo el colchón. Aquí estamos hablando apenas del primer paso, ¿ok? Entonces, una vez cumpliendo el primer paso, podemos seguir en el siguiente paso. ¿Cuál es el segundo paso? Colocar la sábana superior, que ahí podemos ver la sábana superior al revés, para que al doblar el extremo de la cabecera sobre la cobija o el edredón, lo que tengan, el diseño quede a la vista, el diseño sea lo que se puede ver por parte del cliente. Una vez que se hizo esto, hay que asegurar solo el extremo de los pies. El extremo de la cabecera queda libre, no es necesario, solamente asegurar el extremo de los pies. Y una vez que hacemos esto, ahora sí, nuevamente pasar la mano para eliminar los posibles pliegues. Esa es la manera en la que se debe tener una cama, según estos manuales, pero apenas vamos en el segundo paso. ¿Cuál es el tercer paso? Allá vamos. Tercero, cobija, edredón o colcha. Lo que vayamos a poner en la parte superior, el extremo de la cabecera debe quedar al borde del colchón. Fíjate,
el extremo de la cabecera, la parte de atrás, al extremo del colchón, al puro borde del colchón. Y alisa la superficie jalando hacia afuera las esquinas del extremo de los pies. Si te fijas aquí, el extremo de los pies ya queda suelto. ¿Por qué? Porque no se necesita meter ese extremo y los costados de la manta bajo el colchón. Entonces, así es más o menos como va quedando una cama recién tendida en los hoteles Four Seasons, según los manuales para tender la cama. Pero ese es apenas el tercer paso. ¿Cuál es el cuarto paso? El cuarto paso, el doblez para almohadas, exclusivamente el doblez. Y ahí se alcanza a ver en la parte de la cabecera que está abajo de la almohada, pues un doblez que tenemos ahí junto a la parte extrema, el doblez para las almohadas en el extremo de la cabecera. Con la sábana superior, haz un doblez de 15 a 30 centímetros aproximadamente para cubrir una parte del edredón, solamente una parte, no todo. Y después vuelve a doblar, pero ahora juntarás las dos partes, así quedará o dejarás un espacio donde se puedan colocar las almohadas. Esto te estoy repitiendo, es prácticamente leyendo lo que viene en los manuales de cómo tener una cama en un hotel Four Seasons. Y hasta este punto, pues me imagino que te puedes dar cuenta que no es solamente tender una cama, sino se trata más bien de todo un ritual para poder tender las camas. Y al final, obviamente, pues poder pasar la mano para eliminar o quitar cualquier arruga o cualquier doblez que pueda estar ahí que no te invite al descanso. Y ese es el cuarto paso. Vamos al paso número 5, que es el último paso. El quinto, acomodar las almohadas. Si tender la cama es muy importante, pues el tipo de almohadas y el acomodo de la almohada también es muy importante. Las más grandes o las que se utilizan para dormir van primero, y ahí se puede ver recargado junto a la cabecera las más grandes. Así se colocan de forma vertical, no horizontal, de forma vertical, y deben apoyarse sobre la cabecera de la cama, tal cual como se muestra en la foto, exclusivamente las más grandes, las más altas o las más largas. Después coloca las almohadas medianas o cojines y recárgalos a tu gusto sobre las primeras almohadas. Y ahí se pueden ver en la segunda hilera, pues las almohadas medianas, cómo están recargadas sobre las primeras. Este tipo de almohadas ya son unas almohadas un poco más pequeñas, un poco medianas. Y finalmente no olvides darles unas palmadas a cada pieza para mullirlas. Aquí se alcanza a ver cómo están cada una de las almohadas, precisamente pues para que invite todavía más al descanso. Así que este es el ritual que utilizan en Four Seasons para el tendido de camas. Yo no sé qué puedas pensar tú, pero yo al principio pues definitivamente no te imaginas que pueda haber todo un ritual para asegurarte que tiendan bien las camas, pero en una empresa que se dedica a este tipo de servicios, que se dedica o que es parte, que tiene que entregar este tipo de servicios de excelencia, pues definitivamente que es algo que tienen que asegurarse que se haga y que se haga muy bien por todo el personal que está a cargo de la limpieza y el acomodo de las recámaras. Así que, habiendo dicho eso, ahora vamos a ver cómo podemos comenzar a implementar esto, pero en tu organización. ¿Qué vendes? ¿Qué es lo que tú vendes? Ya veíamos anteriormente en el ejemplo de Four Seasons, ellos venden descanso. ¿Qué es lo que tú vendes? Si vendes cariño, vendes innovación, vendes tranquilidad, ¿qué es lo que vende tu empresa? ¿Cómo expresas? En el caso que vendas cariño, bueno, pues si vendes cariño, ¿cómo expresas entonces cariño cuando contestas el teléfono, por ejemplo? ¿Cómo expresas cariño cuando sacas un pastel del horno? En el caso de una pastelería. Y me acuerdo un ejemplo de una panadería, pastelería que hay, que la manera en que expresan ellos la calidad y el servicio de sus platillos, pues es simplemente que hicieron una cocina, o más bien pusieron su cocina no al aire libre, pero sí al alcance de todos. Es decir, todo el mundo que pasa o que está en la panadería puede ver la cocina y puede ver todo el proceso mientras está haciendo el pan. Entonces ellos, de una manera mucho más experiencial, pueden ver el proceso que sigue el pan desde que están amasando la masa hasta que sale o recién salido del horno, y por supuesto que esto, en el caso que tú expreses cariño o que expreses calidad, pues te permite conectarte de una manera emocional mucho mejor con el producto que estás adquiriendo, con el pan que está saliendo o que está recién salido del horno. Si tú expresas o si tú vendes cariño, ¿cómo puedes expresar cariño cuando recibes el dinero a tu cliente? En la caja registradora, cuando están pagando, cuando estás cobrando. ¿Qué le puedes decir al cliente? ¿Qué le puedes mencionar
o qué le puedes entregar, qué le puedes decir para expresarle ese cariño. Si tú vendes cariño, ¿cómo puedes expresar ese cariño cuando empacas un producto? Y esto va muy de la mano con todos los que se encuentran en el sector de comercio electrónico. Una persona ya llegó a tu tienda, ya te compró un producto, lo cual ya es una conversión muy interesante, pero ¿cómo lo puedes hacer para expresarle el cariño? En caso que tú vendas cariño, por supuesto, ¿no? Si vendes innovación, pues ¿cómo le puedes expresar esa innovación en la manera en la que empacas un producto? Quizá utilizas un cartón especial, o utilizas un cartón reciclado, o utilizas un cartón que está hecho con ciertas propiedades, o ni siquiera es cartón, es otro tipo de empaque, pero de tal suerte que tú le puedas vender el cariño, la innovación, la tranquilidad o lo que sea que tú vendas. ¿Cómo puedes expresar cariño cuando envías un producto por paquetería? ¿Cómo quieres que sea la experiencia cuando le llegue este paquete a tu cliente? Nuevamente, esto es para las personas o para las empresas que están en el sector de comercio electrónico. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes poner? ¿Qué puedes decir? Hay muchos que le ponen alguna carta personalizada. De hecho, en alguna ocasión estaba escuchando a una empresa que cada pedido iba con una carta personalizada con el nombre del cliente y firmada por el director general. ¿Ok? Esto es una forma de expresar la personalización o el cariño o la atención que le puedes tener. Evidentemente, cuando esta empresa empezó a alcanzar miles y miles de órdenes diarias, pues ya no pudo hacer eso posible. Por supuesto que tuvieron que cambiar la estrategia. Pero son ejemplos de algunas cosas que puedes hacer para que cuando el cliente lo vea, se sorprenda, para poder deleitar a tu cliente. ¿Cómo expresas cariño cuando contestas un correo electrónico? Esto es importantísimo. Todo el tiempo estamos mandando muchísimos correos electrónicos y yo ya no sé la estadística exacta porque cada vez cambia. Hay algunos que dicen que son 50 al día y otros que son 250 al día y bueno, la verdad es que cada industria yo creo que se debe comportar diferente, pero lo que sí es una realidad es de que el correo electrónico es una herramienta de comunicación que utilizamos en todas las empresas o en la mayoría de ellas en el día a día. Entonces, si lo utilizamos en el día a día, ¿cómo lo podemos hacer para diferenciarnos y para enviar un mensaje, un correo electrónico, donde no solamente nos diferenciemos, sino que le podamos hacer ver a nuestro cliente nuestro cariño, nuestra innovación, nuestra tranquilidad o cualquier emoción que nosotros vendamos? Y así sucesivamente, estos son algunos ejemplos que te quiero poner, pero esto aplica en todo lo que hace tu empresa, en todo lo que haga tu organización y el límite es tu imaginación. ¿Qué más se te ocurre? ¿Qué más crees que pudieras hacer? Y lo que te recomiendo aquí es nuevamente que hagas en tu libreta de tareas puedes comenzar a hacer la lista de las cosas que se te vienen a la cabeza. Yo te di algunos ejemplos precisamente para poder disparar en ti algunas otras ideas, para poderte dar algunos ejemplos de las cosas que se pueden hacer y también incluso de las cosas que no se pueden hacer o que no se deben de hacer. Yo me acuerdo en una ocasión que había una empresa que se encontraba también en el comercio electrónico, en la venta de alimentos, en la venta de carnes muy particularmente, una carne, no carne fresca, una carne seca, pero era una carne increíble, a mí me gustaba, yo los conocí, me dieron a probar sus productos, eran unos productos de muy buena calidad, de muy buen proceso que tenían en la producción, increíble. Pero me llevé una gran sorpresa, y no fue una sorpresa grata, sino una sorpresa de desilusión o de decepción. En una ocasión que quise hacer el experimento, quise conocer su experiencia, pedí los alimentos que estaban vendiendo por internet, y cuando me llegó, resulta que me llega en una caja que no era una caja de la marca, era una caja genuina de otra marca que ellos tomaron, ellos agarraron, yo creo que porque no tenían empaque o no sé, no sé por qué se les hizo fácil hacer eso, pero imagínate que pides un producto de una marca y te llega un producto en un empaque de otra marca, empacado con cinta, mal empacado, feo, la verdad, pues por supuesto que es una pésima experiencia, y lo que me sorprendió es, pues a quién se le ocurrió, ¿no? ¿Cómo permitieron que eso sucediera? Pero son cosas que pasan, pero no podemos permitir que pasen en nuestra organización. Así que habiendo dicho eso, yo creo que ya tienes algunas ideas para que vayas plasmando en tu libreta qué es lo que puedes hacer y también tengas cuidado de qué cosas no debes de hacer, porque recuerda que todo el tiempo debemos estar buscando cómo encontramos y retenemos a esos clientes de una manera rentable. ¿Cómo haces que sigan los manuales? Ya vimos una serie de estrategias que tiene que hacer tu empresa, que tiene que aparecer en tus manuales
para que tus colaboradores y para que tu empresa logre entregar esa experiencia que está buscando el cliente. Excelente. Pero, ¿cómo haces para que sigan los manuales, para que tu personal, para que tus colaboradores sigan esos manuales al pie de la letra y no se les olvide nada? Bueno, pues eso es justamente lo que veremos a continuación. Esa es la parte fundamental para que todo esto cobre vida en la práctica. Llegó el momento de la práctica, vamos a abrir el cuaderno de trabajo para completar esto. Quiero que por favor vayas a tu hoja de trabajo, abras la parte del módulo 4, estrategia administrativa, y ahí es donde vamos a resumir, vamos a poner ahora todas estas ideas y todos estos conceptos que hemos venido trabajando a lo largo del módulo. Espero que tengas una libreta llena de ideas, llena de puntos, llenas de oraciones o de frases, lo que sea, para en este momento irle dando forma en la práctica. Así que abre por favor tu cuaderno y allá nos vemos.